Saludos, espero que estés bien en esta nueva semana, este lunes, y estamos aquí para conversar un poco contigo. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy un mentor de comunicación efectiva, soy el productor y el anfitrión del podcast Nos cambiaron los muñequitos. En la semana pasada, en la ocasión anterior, hablé contigo sobre cuando tenemos miedo cuando yo quiero hablar ante una audiencia o quiero hablar ante una audiencia virtual en las redes sociales o en Zoom, pero tengo miedo y no me atrevo. ¿Y cómo puedo trabajar con eso? Y hablamos un poco sobre cómo la importancia de que el miedo no es necesariamente tu enemigo. Muchas personas que hablamos ante una audiencia siempre sentimos ese temor, ese miedo y tenemos que acostumbrarnos a manejar, a sentir que ese miedo es parte del proceso e incluso lo podemos utilizar a nuestro favor. Porque cuando sentimos temor, primero es que respetamos, sabemos el riesgo de lo que estamos enfrentando, sabemos el valor, la oportunidad que tenemos al frente y que queremos aprovecharla bien. Por lo tanto, ese miedo nos ayuda a cuidarnos, a prepararnos, a practicar para hacer un buen trabajo. Y hoy vamos a hablar sobre la continuación de ese tema, y esto lo he encontrado muy a menudo. Me encuentro personas que de repente comienzan a aprender a hablar en público, dicen yo tengo miedo, quiero aprender a hablar en público, quiero aprender a comunicarme mejor, pero estas personas de repente, cuando dicen que, cuando sienten que, cuando sienten que de repente ya perdieron el miedo, dejan el proceso, se van y no deciden continuar el aprendizaje. Y para mí esto es algo muy importante por lo que quiero hablar contigo hoy. El miedo, como te mencioné hace un momento, te permite evaluar qué es lo que estás enfrentando y evaluar qué tan preparado estás para enfrentar eso. Por lo tanto, es normal que ante una situación, como hablar ante una audiencia, sientas cierto nerviosismo, cierto temor, porque comprendes lo que es para ti y a la misma vez puedes observarte y darte cuenta qué está ocurriendo en ti. Muchas personas que no sienten miedo realmente han perdido esa capacidad, primero, de conectarse y ver qué está pasando en ellos, y segundo, no ven la audiencia, no ven el valor de la audiencia, de la atención de la audiencia. Estas personas ven el proceso de hablar en público desde el punto de vista de ellos. Si yo hablo bien, si yo me atrevo, si yo no tengo ninguna duda y yo me paro ahí al frente y yo voy a hablar, olvídate, ellos me van a escuchar. Y realmente, aunque sí es bueno atreverse a hacer las cosas, pero cuando nos atrevemos a hacer cosas sin tener una idea clara de lo que estamos haciendo, pues entonces podemos cometer errores. Y de eso, pues eso se trata hoy, de esta conversación, de que las personas quieren hablar ante una audiencia y creen que lo único importante en todo el proceso de aprendizaje es simplemente perder el miedo. Y nuevamente, ¿quieres perder el miedo? Pues bien, excelente, esa es una alternativa. Pero hay mucho más allá de perder el miedo. Como te mencioné, hay personas que me dicen, no, yo no tengo problema, yo no tengo miedo. Y el problema con eso es que estas personas, al decir eso, ya se están cerrando al proceso de aprendizaje, al proceso de aprender, de progresar, de crecer con sus destrezas de comunicación efectiva. Lo primero es que cada vez que aprendemos algo nuevo, estamos enfrentando un cambio en nuestras vidas. Y muchas veces esos cambios pueden significar duda, temor. Por ejemplo, en mi caso, yo después de 25 años trabajando como ingeniero de computadoras, cambio de hago un cambio importante, un cambio profesional en mi vida,
y de repente tengo que aprender muchas cosas nuevas. Hace 2 años me lancé a crear el podcast Nos cambiaron los muñequitos y es empezar de cero. Empezar a conocer la tecnología, a conocer las técnicas, a conocer cómo creo contenido y lo publico para crear un podcast. Luego de que lo creo, conseguir invitados. Será fácil, aceptarán que yo conversar conmigo para mi podcast. También entonces después viene el proceso de quién me va a escuchar, cuántas personas están escuchando mi podcast. Y todo este proceso de lanzarte a crear algo nuevo siempre va a venir acompañado de dudas, de temor. Y muchas personas cuando dicen, ¿sabes qué? Olvídate, yo no tengo miedo. Al decir eso, al decir esa afirmación, lo que están es cerrándose al proceso de aprendizaje con todas las dudas, con todo el temor, con todo el temor que puede traer ese proceso. Y por lo tanto, si en algún momento tú te das cuenta, te encuentras diciéndote esto a ti mismo, no, yo no tengo problema, vamos a meter mano, olvídate. Evalúa qué realmente está pasando en ti. Posiblemente estás cerrándote al proceso de aprendizaje. Porque el aprender muchas veces requiere cambiar ideas, cambiar creencias, aprender cosas e incorporar cosas a tu vida y eso puede traer dudas y puede traer temor. Por lo tanto, si cuando tú ante un proceso de aprendizaje dices que no tienes miedo, aunque sea ante el proceso de hablar ante una audiencia, tú dices que realmente no tienes miedo, que ya eso tú lo superaste, pues obsérvate, porque posiblemente lo que estás haciendo es que estás rechazando el proceso de aprendizaje. Estás aislándote y no quieres expandirte al área nueva aún por descubrir del nuevo aprendizaje. En mi caso, yo tengo un mentor, mi amigo Rubén Huertas. Rubén Huertas lleva 22 años, o más de 22 años, aprendiendo sobre cómo hablar ante una audiencia. Y él todavía, después de esos 20 y tantos años, él todavía reconoce que cada día aprende algo nuevo. Y por lo tanto, no abandones la sensación de temor. No pienses que tienes que ser temerario, fearless, que no le temes a nada, súper valiente. Porque si haces eso, pues posiblemente te estás cerrando al proceso de aprendizaje. Y muchas veces si no tienes miedo ante hablar a una audiencia, también existe algo de esto de conformismo. Piensas que hasta aquí estás bien, que no necesitas adquirir nada más, que no necesitas progresar nada más. Y ese conformismo es letal. Ese conformismo nos puede traer complicaciones. Si tienes un negocio y tú entiendes que tu negocio está bien y no tienes que promoverte nada más, posiblemente ese es el inicio de una decadencia y posiblemente la caída de tu negocio. Por lo tanto, siempre es importante querer aprender, siempre es importante comunicarse con los demás. Pues te mencionaba, cada proceso de aprendizaje implica que si quieres aprender algo nuevo, posiblemente tu cuerpo, tu mente, tu alma va a expresar resistencia. Aún yo en este proceso de aprender a comunicarme a través de las redes sociales y hacer vídeos, que para mí el audio en el podcast ya lo domino y siento que estoy muy cómodo en él, pero el crear contenido en vídeo para mí es difícil. Por lo tanto, siempre voy a sentir esa resistencia. Pero a pesar de eso, ese temor y esa resistencia la utilizo a mi favor, a asegurarme de que voy a hacer un buen trabajo, de que lo voy a hacer bien. Nuevamente, repasando, en el episodio anterior, en el video anterior hablamos sobre cuando siento miedo y no me atrevo a hablar ante una audiencia. Y aprendimos a que es importante sentir ese miedo, aceptarlo, utilizarlo como un amigo, utilizarlo para tú prepararte mejor, para tener mejores herramientas, para practicar y cada vez realizar un mejor trabajo. Hoy te hemos hablado sobre cuando realmente dices que no sientes miedo y crees que haces un buen trabajo.
hemos descubierto que cuando tú te dices a ti mismo que no sientes miedo ante hablar ante una audiencia, primero, no estás consciente de lo que ocurre en ti. Segundo, estás desconectado de la audiencia y no le estás expresando, demostrando el respeto que se merecen. Además, posiblemente te estás cerrando al proceso de aprendizaje, al proceso de crecimiento, porque sientes temor, porque sientes dudas, porque sientes confusión. Cada proceso de aprendizaje implica entrar a un territorio nuevo, desconocido para ti, y eso va a traer dudas, va a traer inquietudes, incertidumbre. Por lo tanto, yo te invito, yo te exhorto a que si en algún momento sientes que dices que a algo ya tú no le tienes miedo, observa bien qué está pasando. Si vas a hablar a tu audiencia, si te vas a comunicar en las redes sociales, en Facebook Live o en YouTube, y vas a hacer un video y dices que no sientes miedo, obsérvate realmente y mira si el trabajo que estás haciendo realmente es un buen trabajo. Si simplemente el hecho de decir de que no tienes miedo se ha vuelto una excusa para evitar crecer, evitar aprender, buscar hacer las cosas cada día mejor. Si tienes alguna duda sobre comunicación efectiva, sobre hablar ante una audiencia, sobre public speaking, oratoria o sobre cómo comunicarte en las redes sociales tan relevantes en estos tiempos, donde no tenemos el beneficio y la bendición de la presencia física, pues puedes comunicarte conmigo. Déjame un mensaje, un comentario en la parte de abajo de este video, o puedes escribirme por aquí te pongo, el correo electrónico info@cristobalcolon.net. Puedes también visitar mi página cristobalcolon.net. Ahí puedes ver mis escritos. También puedes escuchar mi podcast Nos cambiaron los muñequitos. Además, el podcast lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast que puedes utilizar para consumir podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Pandora, Spotify, hasta en YouTube. Gracias por estar conmigo hoy, y en el próximo encuentro que tendremos mañana en vídeo aquí es cómo tú puedes organizar tus palabras, tus ideas cuando vas a dar una charla, hacer una presentación, cuando vas a hablar ante una audiencia. Cómo organizas tus ideas para que tu discurso, aparte de ser interesante, tu presentación, aparte de ser interesante, sea memorable y logre dejar un impacto, un recuerdo permanente en las personas que te escuchan. Si quieres saber más sobre eso, te espero en el próximo vídeo, en la próxima presentación aquí en Facebook Live. Gracias y que tengas buen día.